Más de uno Sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero. Hoy vamos a seguir inspirándonos en nuestra sección con María Bilbao para seguir hablando de nuestra consciencia y de cómo podemos mejorar nuestro estado emocional. Y eso luego va a redundar también en una mejora física. María Bilbao, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, esto es un paso hacia adelante. El otro día hablábamos de lo importante que era hacer una buena respiración, que por cierto tuvo mucho éxito. ¿Ah, sí? Sí, me preguntaron muchos oyentes y lo pueden reescuchar en nuestra página web, en lavodelasierra.es. Ahí tienen, si ponen María Bilbao en el buscador, tienen el podcast de la anterior vez. Pero hoy vamos a hablar del cuerpo emocional. Ahí está, el cuerpo emocional. Digo yo, a ver, en realidad la psicología, la fisiología, muchísimas de estas ramas mezclan todo. Mezclan las emociones con los sentimientos, con los pensamientos, con los estados anímicos, con, yo qué sé, cómo te sientes en ese... Todo mezclado y está todo separado y hay que comprenderlo para poder trabajar con él, claro. El cuerpo emocional es el cuerpo más pegadito al cuerpo físico, se le llama astral también. Es materia, pero es muchísimo más sutil, quiere decir que es etérico, entonces no lo ves. Pero el cuerpo emocional, para que te hagas una idea, y quiero que imagines, Mónica, tiene una densidad, tiene una vibración, tiene un color, y todo, aunque parezca increíble, está matemáticamente relacionado. Significa que si la vibración es vasta, baja, densa, compleja, ¿vale? Todas esas emociones que tenemos que ir purificando y puliendo están ahí, es muy denso. Por lo tanto, a su vez, la vibración atrae emociones densas. Por eso hay personas que son vitamínicas, que te dan como un impulso así, ¿sabes? Cuando las conoces. Y hay otras que nos descargan un poco la energía. Sí, claro, te chupan energía. Claro. Sí, por eso hay que conocer muy bien este cuerpo para que eso no te pase y para que estés protegida ante determinadas cosas que te pasan a lo largo del día, cada instante, ¿eh? Cada instante. ¿Cómo podemos saber si tenemos un cuerpo emocional sano, si nuestras emociones son sanas? ¿Por la forma de pensar o por cómo reaccionamos? Por ejemplo, si tenemos enfado, ira, miedo. Cuéntanos. Sí, totalmente. O sea, tú te vas a dar cuenta si, por ejemplo, un día decides coger un folio, que sería muy bueno, un boli, un lápiz, y empezar a apuntar lo que te desagrada, ¿vale? Y apuntas lo que te agrada. Si prima más lo que te desagrada, ¿vale? Te puede desagradar una mirada, una frase, ¿vale? Un cruce con una persona. Te puede desagradar que pierdas un boli y no lo encuentres, ¿sabes? Si pesa más lo desagradable que lo agradable, tienes que empezar rápidamente a purificar tu cuerpo emocional. ¿Y cómo lo hacemos? Eso es... A ver, yo podría decir que eso es fácil, como mucha gente dice, escucha esto en 5 minutos y se te irá todo lo que tienes ya encima. No es así, es un proceso y hay que ser consciente de que hay que trabajar con ese proceso. Hay que dar un giro de 180 grados y mirarte a ti mismo. No es que alguien te provoque irritabilidad, es que la irritabilidad te pertenece a ti y eso es lo que tienes que purificar. No hay nada que te pueda dañar, ni ofender, ni herir si tú no estás herida antes. Por lo tanto, trabajar con el cuerpo emocional es flipante y es muy bueno empezar a hacerlo. Esto que yo digo que tiene una vibración, si tu vibración es elevada en frecuencia, tú vas incluso a emanar esa vibración. No a recibirla, sino a emanarla. O sea, ya haces un giro. Entonces, decirte, Mónica, que no es fácil. No lo es, ¿vale? Por lo tanto, hay que empezar de alguna manera. Hay que quitar muros y empezar a decir, yo no quiero ser esto. Y yo no quiero estar irritable. Y yo no quiero tener desprecio. Y yo no quiero sentir esto que siento que me está dañando. Primero, reconocerlo, que no es fácil, ¿eh? Porque la mayoría de la gente dice, tengo mucho carácter. No. Tengo mucho carácter, no. Tienen un carácter suave. Si también es fuerte.
un carácter suave tiene claro, fortaleza. Y depende de nosotros. Al final es un trabajo personal para conseguir eso, porque al final nos llenamos de estrés, de cortisol, y nos estamos dañando luego a nivel físico a consecuencia de ello, ¿no? Oxitoxina. Claro. O sea, abracémonos. Abracémonos. Pero a nosotros, en primer lugar. Sí, Está muy por bien que supuesto. demos un abrazo a alguien, pero a veces no nos sabemos abrazar interiormente, ¿no? Tenemos esas heridas, ese daño interno de mucho tiempo atrás. Estamos dañados, sí, y por eso yo siempre digo que descubrir, no mirar el pasado, descubrir el pasado sana el presente. Siempre hay algo en el pasado que nos provoca hoy en día tener determinado tipo de emociones que no nos favorecen para nada. Lo que pasa, María, que para eso hay que ser muy valiente y muchas personas tienen miedo a indagar en sí mismos porque creen que se van a encontrar cosas que no les gustan. Sí, pero tienen que hacerlo. O sea, tienes que enfrentarte a tus zonas oscuras, quieras o no quieras. Pero voy a decirte una cosa, cuando tú inicias el camino de enfrentarte a esas cosas y empiezas a andar, sí que es difícil y muchas veces tedioso, pero es fascinante, Mónica, porque te das cuenta de que estás en el camino y entonces te anima. Es como el que empieza a trepar, ¿no? O a escalar, ¿no? Cada vez escala más, cada vez sube más, el deportista que cada vez hace más, pues eso, igual contigo mismo, con tu cuerpo emocional, el mental es otro cuerpo diferente, no es el emocional. ¿Qué diferencia hay entre el emocional y el mental? El mental pertenece a un cuerpo que es divisible, o sea, mientras el cuerpo emocional es indivisible, es una densidad, el mental es una atmósfera y se divide en dos, el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto, que es flipante hablar del pensamiento abstracto, pero como ahora estamos con las emociones... Que sería un poco la parte racional nuestra, ¿no? Totalmente, la racional, el mental inferior se le llama, después está el mental superior que es el abstracto y que lograr un pensamiento abstracto, por ejemplo del amor, real, verdadero, auténtico, que tú lo sientas, porque el amor es un estado de la mente, nada más. Entonces, claro, está altamente relacionado el cuerpo físico con el cuerpo emocional y con el mental. Todo está relacionado y todo va pin, pin, pin en el acto. Muchas veces tenemos emociones negativas o tenemos dolor y tenemos daños que no podemos reparar en el presente si no andamos en el pasado precisamente por los miedos, que es una de las emociones que mucha gente no cree que le mueve, ¿no? A veces no actuamos por miedo y en cosas quizá... fobias, si las vemos, es que me da miedo las alturas o me da miedo hacer esto, pero hay otras acciones que están quizá más solapadas y no sabemos reconocerlas y tienen miedo detrás también, ¿no? Sí, hay miedos, el miedo en general, lo importante es reconocerlo. Lo importante es decir, vale, le tengo miedo a la pérdida, vale, voy a empezar a trabajar con esto. Miedo al abandono, a la traición, que la mayoría de los adolescentes es el miedo más grande que tienen, y cuando a un adolescente le preguntas, ¿tienes miedo? No, dice, no, yo no tengo ningún miedo. Pues sí, lo tienes y es bueno reconocerlo, porque si no, no lo puedes trabajar. Bueno, a veces no saben que lo tienen, entonces tampoco pueden reconocerlo si no lo saben, ¿no? No lo saben, ¿no? Está tan socavado y es tan laberíntico el miedo que puedes sentir incluso ansiedad y no saber que tienes ese miedo. Esto tiene mucho... El miedo a la muerte, que es una de las cosas más fuertes que tiene un ser humano, que no es el instinto de conservación. Porque dice, no, el miedo a la muerte nos preserva. No te preserva. O sea, y es que la muerte en realidad es inexistente. O sea, si realmente tomamos conciencia en que somos mucho más que este plano de conciencia que estamos viviendo, limitado, con 3 dimensiones, somos mucho más porque somos un ser que está en proceso evolutivo. Entonces, cuando somos conscientes de que aquí no se termina, es inexistente, o sea, no sé, hay ahora cada vez más cirujanos, hay varios, 2 o 3 cirujanos, uno es Manel Sanz Segarra, que hablan de esto. ¿Por qué? Porque han vivido experiencias cercanas a la muerte. Entonces, eso es genial. De todas maneras, para no irnos por ese rotro, volver un poco al tema del miedo, a veces también hay situaciones que no se han desarrollado. A veces es del pasado, pero a veces incluso el miedo a cosas que pasarán en el futuro o cosas que incluso nunca van a suceder nos paralizan.
Mira, has dado una clave, Mónica, cosas que nunca van a suceder. Y tienes miedo y no lo reconoces, no sabes que lo tienes, ¿vale? Claro. Mira, yo te explico. El miedo, hay emociones, entre ellas el miedo, que no tiene ubicación en el tiempo. Y te lo voy a explicar muy fácil, pasado, presente y futuro. Y lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Una persona tiene miedo a tener un accidente, ¿vale? Bien, perfecto. No tiene ubicación en el tiempo porque todavía no ha sucedido. Tiene el miedo, ¿vale?, de algo futuro que no ha pasado. Y ese miedo lo tiene en este presente, que le hace actuar de determinadas formas, incluso negativas. Entonces, miedo al accidente. Puedo asegurarte, Mónica, y esto está comprobado, de que cuando estás teniendo el accidente, si lo tienes, lo que menos tienes es miedo. Lo que menos tiene es que te aparezca esta emoción. Porque ahí tienes el instinto de supervivencia, actúan otros factores, otras fuentes, otras cosas, pero no el miedo. El miedo lo llevas en la vida socavado por debajo y te está horadando. Es que tienes que verlo. Los miedos hay que verlos y hay que descubrirlos y decir, ahí va. Tengo miedo a esto. Vale, ahora voy a empezar a trabajar. O voy a ver cómo lo hago. Por ahí van los tantos. De todas maneras, para eso estás tú como profesional, María. ¿Cómo pueden contactar si alguien está detectando que tiene miedo, que tiene este tipo de sensaciones, que no controla ciertos sentimientos, que no controla ciertas emociones negativas? Vale, ¿Cómo contacta contigo? A ver, hay una plataforma en la que estoy, es simplemente María Bilbao. Bilbao, capital de Vizcaya. María, más fácil no, imposible. Que es Inspiria, pero mucha gente no lo puede ubicar porque piensa que va con H, no, Inspiria, con Y en el medio. Y ahí estoy yo, María Bilbao, con varias retiros en donde enseño todo esto y aparte descubro cuál es tu miedo, que eso es un poco por intuición, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuál es tu miedo? Y después tengo un canal de YouTube que es María Bilbao Gigantes, los miedos son gigantes, o Molinos, que en definitiva somos un molino hacedor de todo, de sabiduría, de todo, y tenemos que encontrarnos. Y ahí en este canal de YouTube, pues ahí estoy también, y hay un correo electrónico por si quieren contactar conmigo, ningún problema. Y si no, aquí en la radio también, sino que nos pregunten. Así. Y así vamos siendo conscientes de cómo mejorar también a nuestro niño interior, que al final somos como niños adultos somos también, niños, todos. Y a veces hay muchos adultos que no han llegado a crecer emocionalmente, por eso aprendamos, seamos conscientes, que es lo primero, es el primer paso. Sí. María, como siempre, gracias, te esperamos dentro de poco. A ti, Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes.